solo darle la bienvenida a los asistentes y principalmente a los que van a llevar adelante la sesión de hoy, la segunda charla para el público en general, esta vez en castellano, haciendo honor a lo que estamos hablando hace varios días de la inclusión en lo que hace al lenguaje. Y bueno, solo me resta agradecer al expositor, que es Juan Antonio Belmonte, ahora enseguida vamos a saber sobre él, y a Silvia Torres, que va a ser la chairwoman, la maestra de ceremonias de esta charla para todo público sobre astronomía cultural. Silvia, te dejo el espacio, es todo tuyo. Buenas noches, bienvenidos a esta charla para todo público. Ahora tenemos el privilegio de tener a Juan Antonio Belmonte, quien además de ser astrofísico ha cursado estudios de lengua jeroglífica egipcia. Es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y ahí realiza investigaciones en exoplanetología, física estelar y arqueoastronomía. Ha escrito o editado una quincena de libros, tiene muchos artículos sobre esas materias, etcétera, tanto en revistas científicas como de divulgación. Ha sido director del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife y recientemente se ha concentrado en investigaciones sobre las tradiciones astronómicas de las antiguas culturas del Mediterráneo y más allá. No puedo seguir más porque se me acabaría el tiempo, así es que se lo cedo a Juan Belmonte. Muchas gracias, Silvia. Es un placer estar aquí hoy. Agradezco muchísimo a Beatriz y a Rosa que hayan contado conmigo para esta conferencia de divulgación. Me encanta dar la conferencia en castellano. Podía haberla dado en inglés, de hecho muchas de las diapositivas estarán en inglés, que lo que quizás sirva para que personas que tengan problemas con el castellano la puedan seguir. Pero bueno, ya sin más preámbulos, voy a empezar mi conferencia sobre astronomía cultural centrada en astronomía, paisaje y patrimonio mundial. Y voy a hacer un viaje de Gran Canaria a Chanquillo, pasando por la isla de Menorca y otros lugares. Cuando uno piensa en astronomía cultural, automáticamente piensa en Stonehenge, ¿no? Y en la relación con patrimonio. Pero hay vida más allá de Stonehenge. Hay otros lugares en el mundo donde esa relevancia es intrínseca. De hecho, hace ya años la UNESCO promovió la iniciativa Astronomía y Patrimonio Mundial, que en el Año Internacional de la Astronomía, en 2009, se convirtió en una de las cornerstone de ese año, ¿no? Desde ese momento, la UNESCO y la IAU empezaron a colaborar y en la IAU se creó un grupo de trabajo, Astronomy and World Heritage, con la idea de promover lugares en el mundo donde la astronomía fuese lo suficientemente relevante como para ayudar a ese lugar a ser candidato a ser patrimonio mundial. Se hizo un primer estudio temático que lideró el profesor Clay Ruggles de la Universidad de Leicester, en el cual pues, se propusieron toda una serie de sitios y yo en particular en aquella ocasión contribuí con astronomía y simbolismo y paisaje en el Antiguo Egipto, analizando toda una serie de cuestiones relacionadas con la cultura egipcia y en particular con una temática que era relativamente poco conocida, a la que llamé paisajes cósmicos. Es decir, aquellos entornos del Antiguo Egipto donde había una relación muy importante entre la astronomía y el paisaje. Quizá el más conocido, el más singular de todos ellos, sea el integrado por las pirámides de la Cuarta Dinastía en el área de Memphis, la antigua capital, donde tenemos no solo las pirámides de Giza, sino también las pirámides de Snefru en Dashur y toda otra serie de monumentos con connotaciones astronómicas bastante evidentes. Todos estos lugares ya son patrimonio de la humanidad, pero en la Declaración de Patrimonio Mundial, en su momento, la astronomía no constó como un factor determinante, cosa que en el futuro sería interesante que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque para la astronomía, la observación del cielo, para los antiguos egipcios era tremendamente importante porque era una manera de conectar con su mundo, de encontrar el orden cósmico, la Ma'at, en la cual ellos se veían reflejados.
Después del Año Internacional de la Astronomía, la iniciativa siguió adelante hasta que en el año 2015, en Honolulu, durante la Asamblea General de la IAU, en que Silvia precisamente jugó un papel determinante, se constituyó la Comisión CC4 dentro de la División C, que se llamó World Heritage and Astronomy, que existe todavía y de la que soy en la actualidad vicepresidente. Esta comisión, el objetivo era buscar lugares en el mundo que pudieran cumplir alguno de los 6 criterios que la UNESCO busca para declarar Patrimonio Mundial un lugar. Por ejemplo, ser una obra maestra del genio creativo humano, por ejemplo, representar un intercambio de valores humanos, ser un testimonio único de una tradición cultural o de una civilización, ser un ejemplo excepcional de un edificio, de una arquitectura o de una tecnología, ser un ejemplo excepcional de la interacción del hombre con su paisaje, incluyendo el celaje, es decir, incluyendo el cielo, o el 6, que es un poco una mezcla de todos los anteriores. Pues bien, cumplir alguno de estos requisitos es lo que se conoce en el argot de la UNESCO como tener valor universal excepcional. Y si tú consigues probar que un lugar determinado tiene un valor universal excepcional, estás en la senda correcta para que ese lugar sea declarado Patrimonio Mundial. Un segundo estudio temático incluyó otro conjunto de estructuras, por ejemplo, Chanquillo, sobre la que volveré más adelante con más detalle, y también por estas fechas, en el año 2010, se incluyó por primera vez en la historia un monumento o una serie de monumentos cuyo valor universal excepcional se justificó por 2 criterios donde la astronomía jugaba un papel determinante. El criterio 3, que era el sitio, era el Jantar Matar de Jaipur, el observatorio de Jaipur, como un ejemplo excepcional de un sitio donde se conjuga la observación del universo, la sociedad y las creencias. Y el criterio 4, que decía que el Jantar Matar era un ejemplo excepcional de un conjunto de instrumentación astronómica. Esto llevó a que el lugar fuera declarado Patrimonio Mundial, como comenté anteriormente, en el año 2010. Pero la idea era ir más allá, promover otros lugares donde no fuera tan evidente esa realidad. Por ejemplo, ahora mismo hay una iniciativa muy sugerente que se llama Paseo del Prado y el Retiro, Paisaje de las Artes y de las Ciencias, que incluye dentro de los edificios que se quieren declarar Patrimonio Mundial el Observatorio Astronómico, el Observatorio Astronómico Nacional de España, con un edificio de Juan de Villanueva y que tiene en su interior la réplica en madera, porque las piezas de metal son todavía las originales, del único telescopio de Herschel que se conserva en el mundo. Este proceso está ahora mismo en proceso de validación por la UNESCO. También se empezó a promover una candidatura denominada Windows to the Universe con la intención de declarar Patrimonio Mundial los grandes observatorios del planeta. Aquí, de hecho, hemos chocado un poco con la UNESCO porque la UNESCO no reconoce el cielo como un intangible susceptible de tener valor universal excepcional. Y plantea una problemática porque los observatorios son entes vivientes en continuo cambio. Hay telescopios que se montan y se desmontan y eso crea una circunstancia complicada para conseguir llegar adelante una iniciativa de este tipo. Por eso hoy me voy a concentrar sobre todo en 5 iniciativas que conozco bastante bien. 4 están en España, en las que he colaborado, y una en Perú. En primer lugar, les voy a hablar de Antequera y del sitio de los dólmenes de Antequera, que es un sitio excepcional porque incluye el conjunto más singular de monumentos megalíticos de la península ibérica. El Tolos del Romeral, la Cueva de Menga y el Dolmen de Villera. La Cueva de Menga no tiene orientaciones astronómicas, pero tiene una de las orientaciones topográficas más espectaculares que se pueda dar en un monumento megalítico.
Todo este trabajo lo realizó en su momento mi mentor, Michael Hosking, profesor emérito de la Universidad de Cambridge. El Tolos del Romeral tiene conexiones con el solsticio de invierno y el que tiene relaciones astronómicas más evidente es el Dolmen de Viera, que está orientado a la salida del sol en el equinoccio. Precisamente en el interior del Dolmen de Viera estuve en el equinoccio de otoño del año 2015 junto a la evaluadora Margaret Owen, tratando de demostrarle que el lugar era excepcional desde todo punto de vista y que la astronomía jugaba en ese lugar un papel determinante para la declaración de Patrimonio Mundial. La verdad es que los de Antequera hicieron un trabajo ímprobo. Por ejemplo, se inventaron un símbolo para definir la candidatura, que es la palabra dolmen en lengua de signos española, curiosamente. Incluso hasta diseñaron una cerveza con el logo. El apoyo de la sociedad fue brutal, hasta los políticos se involucraron, lo cual en España, en un tema cultural, ya es sumamente importante, ¿no? Deportistas, actores y sobre todo la sociedad civil. La sociedad civil se involucró mucho, de forma que finalmente se consiguió que los dólmenes de Antequera fueran declarados Patrimonio Mundial. El año que viene, en julio, se celebrará el 5º aniversario. Estoy invitado a ir y esperamos que sea una gran fiesta, porque además coincidirá con la jubilación de Bartolomé Ruiz, que fue el padre, el verdadero motor de aquella candidatura. Otra que conozco muy bien, incluso mejor que la de Antequera, es el paisaje cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña en la isla de Gran Canaria. Es una candidatura muy singular, se encuentra en una de las Islas Canarias. Yo ahora mismo les estoy hablando desde esta islita, desde la isla de Tenerife. Estamos perdidos en mitad del Atlántico, pero son unas islas desde el punto de vista cultural tremendamente singulares. Un 15% de la isla era el objetivo de ser declarado Patrimonio Mundial dentro de un paisaje cultural. Para ello nos aliamos especialistas de múltiples disciplinas. Fue una propuesta absolutamente multidisciplinar. Había geólogos, había botánicos, había arqueólogos, antropólogos, astrónomos, es decir, tratando de conseguir nuestro objetivo final. La isla de Gran Canaria, desde el punto de vista cultural, es la más rica de todo el archipiélago canario y desde el punto de vista astronómico, a nivel histórico, es decir, desde el punto de vista de la astronomía cultural, es también el entorno más rico, con toda una serie de yacimientos arqueológicos esparcidos por la isla, donde la astronomía juega un papel muy relevante. Nosotros en particular seleccionamos 4 que quedaban dentro del área que se quería definir como paisaje cultural. El paisaje en sí mismo es brutal. Miguel de Unamuno lo definió como una tormenta petrificada. El núcleo central es la caldera de Tejeda, una antigua caldera volcánica, y en los criterios 3, 4 y 5 por el que íbamos, la astronomía jugó un papel muy relevante. Por ejemplo, la candidatura constituye un testimonio excepcional de una cultura isleña que integra el celaje como una parte fundamental de su visión del mundo. O también que la orientación de santuarios y de cuevas artificiales indican la relación íntima entre este tipo de asentamientos, el celaje y los elementos simbólicos del paisaje. Es decir, en los 2 criterios que se mandaron a la UNESCO, la astronomía jugaba un papel singular. No voy a mostrarles todos los lugares excepcionales que se encontraban dentro de este paisaje cultural. Me voy a centrar fundamentalmente en 2. Por un lado, Risco Caído, el que da nombre a la candidatura, es un sistema de cuevas de habitación que incluye un gran santuario excavado en la toba volcánica de la isla. Sabemos que es un santuario porque las paredes están plagadas de símbolos de vulva, de triángulos púbicos. Y una de las cámaras, la cueva número 6, encima tiene un techo parabólico excepcional, que es muy, muy singular dentro de las construcciones rupestres en todo el mundo. Y además hay un óculo por el que entra la luz en determinadas épocas del año.
De hecho, esto que tienen aquí es un fotomontaje de las imágenes que va adquiriendo el Sol entre el equinoccio de la primavera, en que empieza a entrar el Sol en el interior de la cueva. Recuerden que es completamente artificial, hasta el solsticio de verano, en que la luz del Sol que penetra por el óculo toma una forma fálica que va iluminando los diversos triángulos púbicos en una especie de simbolismo que no somos capaces todavía de interpretar, y luego va volviendo hasta que finalmente la luz del Sol desaparece en el momento del equinoccio de primavera. Curiosamente, cuando la luz del Sol deja de penetrar en el santuario, comienza a penetrar lo de las lunas llenas del invierno, que sabemos por los estudios etnográficos que hemos hecho en Canarias que tenían una relevancia muy especial con la lluvia y, por tanto, con la fertilidad de la tierra. Otro de los lugares en el paisaje cultural es la Cueva Candiles. No tiene intrínsecamente nada astronómico que podamos probar. Hemos hecho algunos estudios, incluso con César González, pero no hay nada evidente. Lo que sí que es singular de esta cueva, que tiene forma de vulva, curiosamente, tiene forma como de vagina, es que está absolutamente plagada de triángulos púbicos. Es la colección de triángulos púbicos más grande del mundo. No hay otro lugar igual en el mundo. Y lo singular de esta cueva es que está orientada hacia un elemento singular de ese paisaje, de esa tempestad petrificada que mencionaba anteriormente, que es el Roque Ventaiga. En el Roque Ventaiga sí que conocemos desde hace tiempo la existencia de un santuario aborigen, de un almogarén, excavado en la toba volcánica del Roque, de la propia montaña. Este santuario singular tiene una especial relación con las crónicas de la conquista de la isla de Gran Canaria, al igual que existen crónicas en México escritas con los conquistadores, por las cuales hemos conocido tradiciones astronómicas de los pueblos originarios de América, pues igualmente en Canarias hay crónicas que nos hablan de la población aborigen del archipiélago y nos cuentan cosas sobre sus conocimientos del cielo, incluidos sus calendarios. Entonces, pues precisamente en el Roque Ventaiga fuimos capaces de confirmar que diversos elementos del santuario estaban asociados a momentos claves del calendario aborigen, especialmente al equinoccio de la primavera y al solsticio de verano, momentos en que la luz del Sol o una estrella singular o la luna hacía apariciones en elementos bien artificiales del propio paisaje, elaborados por el hombre, bien en elementos singulares del paisaje distante, como el Roque Nublo, el símbolo de la isla de Gran Canaria. Por tanto, la astronomía jugaba un rol muy importante en lo que finalmente se constituyó como la candidatura española a la lista de Patrimonio Mundial en el año 2019. Creíamos probado el valor universal excepcional y la UNESCO mandó una evaluadora hace 2 años a realizar la evaluación. Nos juntamos todo el equipo multidisciplinar que les comentaba anteriormente para tratar de convencerla de alguna manera que el lugar merecía la pena. Por si acaso nuestro convencimiento no era suficiente, también hicimos una libación a los dioses precisamente el día del equinoccio de otoño en el santuario del Ventaiga para que nos apoyaran. Y la verdad es que la libación debió ir bien, porque el año siguiente, en Bakú, durante la reunión de la UNESCO, el interior de Gran Canaria fue declarado Patrimonio Mundial. Es quizá el logro del que me siento más orgulloso en el marco de esta iniciativa, ¿no? Astronomía y Patrimonio Mundial. Ahora voy a dar un salto, voy a cruzar el charco al otro lado del océano para hablarles también de la otra gran iniciativa que está en marcha ahora mismo. Nuestro trabajo en el Perú, centrado por ahora en la ciudad de Caral, la ciudad más antigua de las Américas, nos demostró hace unos años la importancia tremenda del cielo. Hicimos un estudio sistemático junto a César González, supongo que él hablará con más detalle el próximo día, yo solo voy a dar un par de pinceladas hoy. Un estudio sistemático en todo el valle del río Supe,
y conseguimos probar que las alineaciones con el río Supe eran cruciales, algo que ya habíamos encontrado en Egipto con respecto al Nilo, confirmándonos esa relación con el paisaje. Pero es que a su vez, al estudiar diversos edificios de esta cultura, encontramos relaciones muy importantes con la luna y con los solsticios. Es decir, en el alba de las Américas, cuando las civilizaciones precolombinas estaban comenzando, ya se observaba el cielo y se observaba no solo el sol, sino también la luna y de una manera además muy fidedigna. Es quizá el trabajo que saldrá publicado dentro de poco en Latin American Archaeology más relevante que podemos argumentar de orientaciones deliberadas a los ortos o a los ocasos de la luna. Bien, estas premisas que nosotros encontramos en Caral se confirman de lleno en otro lugar situado un par de cientos de kilómetros más al norte. Les estoy hablando, por supuesto, de Chanquillo, el sitio arqueológico que Perú postula actualmente para ser patrimonio de la humanidad. Como dice Iván Gessi, el excavador del lugar y el promotor de la candidatura, es un lugar excepcional porque más de 20 culturas podrían haber habitado en este entorno, ¿no? El conjunto incluye una gran fortaleza, de la cual se conservan las ruinas en un estado absolutamente perfecto, y a la izquierda hay un ente muy, muy curioso. Es una loma de una colina sobre la que los pobladores del Valle de Casma construyeron nada menos que 13 torres alineadas unas con otras. Pues bien, lo que Iván Gessi descubrió hace algunos años, junto al profesor Kai Ruggles, es que estas torres podrían funcionar como un observatorio. Es como si hubieran construido una regla en el horizonte y cada una de las 13 torres hubiera sido una marca que mide el tiempo en base a la trayectoria del Sol. En las propias palabras de Iván Gessi, ¿no? La verdad es que el lugar es precioso, la fenomenología es preciosa y tienen una simulación del orto solar en el solsticio de invierno. Esa foto está sacada por mí, pero un mes después. Pero bueno, uno puede hacer un pequeño truco y simular cómo se observaría con precisión en el solsticio de invierno. Bueno, de invierno, solsticio de diciembre, porque hablar de invierno o verano en el Perú, en la costa del Perú, no tiene mucho sentido. El caso es que Chanquillo es actualmente, como les he comentado, la candidatura que Perú ha presentado a Patrimonio Mundial, donde la astronomía juega un papel determinante y el veredicto tenía que haberse dado en la 44 sesión del Comité de Patrimonio Mundial que se iba a celebrar en Beijing, en China, en julio de este año. Desafortunadamente, como todos ustedes saben, algo llegó, un bichito llegó, lo paralizó todo y ahora mismo estamos en ascuas porque no sabemos qué va a ocurrir, no sabemos en qué estatus está Chanquillo exactamente y los chinos han decidido que esto no se va a hacer virtual y el otro día me enteré que la UNESCO ha decidido que el año que viene va a haber 2 reuniones del Comité de Patrimonio Mundial, una en Beijing y la otra donde se decida, es decir, que se decidirá el año que viene el futuro de Chanquillo, de la candidatura de Chanquillo. Otra que les comentaba anteriormente, y volviendo a la península ibérica, es la isla de Menorca, que también estaba en el título de esta conferencia. Allí estamos promoviendo la candidatura de Menorca talayótica. Es una candidatura a la cual yo le tengo mucho cariño, porque fue uno de los primeros estudios arqueastronómicos que se realizaron en España a finales de los 80 y principios de los 90, pero curiosamente en la nominación que se presentó en el año 2007, seriada, con 32 elementos, la astronomía no jugaba ningún papel. De hecho, la evaluación no fue muy positiva, se argumentó que el valor universal excepcional no estaba demostrado y entonces se decidió remozar de alguna manera toda la candidatura. Y en esta ocasión, sabiendo que nos habíamos involucrado en la candidatura de Gran Canaria, los menorquines de alguna manera nos llamaron y comenzamos a colaborar con ellos para incluir también la astronomía. ¿Por qué?
porque sabemos, por ejemplo, que los santuarios de la cultura menorquina, las taulas, están orientadas en un rango muy estrecho centrado en el sur. Se ha postulado que la orientación asociada a estos santuarios podría estar relacionada con la visión de digamos, procesión tan singular de estrellas en el firmamento, la Cruz del Sur y las brillantes Alfa y Beta del Centauro, que aunque hoy en día ya no son visibles en Menorca, sí que lo eran en la época de construcción de las taulas, ¿no? Y hubieran hecho una procesión muy singular por el sur del horizonte, en un horizonte que generalmente en casi todas las taulas está despejado, cuando no lo que se ve directamente es el mar. Pues bien, un problema con el que nos enfrentamos frecuentemente cuando contamos nuestra historia sobre las taulas de Menorca es que nos argumentan que la orientación no es astronómica, sino que es simplemente topográfica, casi meteorológica. ¿Por qué? Porque en la isla de Menorca sopla un viento, al que llaman la tramuntana, que de hecho algunos dicen que vuelve un poco zumbados, un poco locos, a los menorquines, ¿no? Que es dominantemente del norte, ¿no? Entonces, claro, luchar contra este argumento era difícil, hasta que se nos ocurrió un experimento muy curioso. De fechas mucho más recientes, porque sabemos que son de mediados del siglo XIX, hay unas construcciones también ciclópeas en la isla de Menorca que son conocidas como barracas. Las barracas de Menorca, aunque no se lo crean, son aperos de labranza y corrales para las ovejas. O sea, lo que pasa que incluyen una enorme carga de trabajo por parte del campesinado de la isla de Menorca. Hay infinidad de ellas, hicimos un estudio del conjunto, incluso comprobamos en imágenes de Google Earth que algunas de ellas tenían como unas especies de antenas que parecían proteger efectivamente de la tramuntana, y entonces hicimos un análisis comparativo con las taulas de Menorca. Encontramos que los patrones de orientación eran tremendamente similares, pero mientras que uno se centraba claramente en el sur, el otro lo hacía ligeramente desviado hacia el sureste. Si comparamos los diagramas de orientación, no los histogramas, aquí tenemos el de las barracas y aquí estaría el de las taulas, ¿no? Se parecen muchísimo, pero hay una diferencia sutil. Nos preguntábamos por qué, si las dos estaban evitando el viento del norte, por qué los patrones eran tan cerrados, pero con esa diferencia. Pues bien, descubrimos una cosa muy curiosa. El patrón de orientación de las barracas, centrado en torno a 165 grados, se puede explicar porque quienes las construyeron las orientaron con brújula. Es decir, es el valor de la declinación magnética en la isla de Menorca a mediados del siglo XIX el que nos da la desviación con respecto al norte. Eso nos dejaba una sola alternativa posible para que hace 2500 años los constructores de los santuarios con taula hubieran erigido sus santuarios perfectamente orientados hacia el sur. Y en este caso, el único referente posible, puesto que no tenían brújula, era la astronomía. Es decir, de alguna manera hemos aplicado la hipótesis de falsación de Popper para demostrar que las orientaciones astronómicas de las taulas son verídicas. Esto nos permitió apoyar la nominación de la Menorca talayótica con un nombre que hemos cambiado ligeramente, ahora se llama Menorca talayótica, una odisea ciclópea insular, es el nuevo título de la propuesta que se ha enviado a la UNESCO. Ahí tienen una de las taulas más espectaculares, la taula de Trepucó, y donde hay elementos constituyentes tremendamente singulares, como por ejemplo las tumbas ciclópeas llamadas navetas, las propias taulas o las casas circulares. Pues bien, tanto las navetas como las taulas tienen connotaciones astronómicas muy sugerentes. En el caso de las navetas y las tumbas megalíticas que las precedieron, muestran un patrón de orientación regular y estable en el tiempo, que nos está hablando de los lugares de origen de la población que colonizó la isla de Menorca hace aproximadamente 4000 años. Es decir, ahora
tenemos un patrón de orientación que de todo el Mediterráneo solo se encuentra en las costas del sur de Francia. Es decir, posiblemente los colonizadores de Menorca llegaron desde ese lugar y trajeron consigo una costumbre orientativa que luego se mantendría durante siglos en la propia isla. Y por otra parte, los santuarios con taula, absolutamente espectaculares, construidos por la sociedad talayótica en su fase liminal, muestran un patrón de orientación centrado en el sur, cuya única posibilidad de explicación es la observación del cielo como herramienta principal para conseguir ese patrón de orientaciones. Tenemos dudas de cuál puede ser. Yo en particular sigo apoyando la hipótesis que en su día postuló Michael Hosking sobre las estrellas de la Cruz del Sur y Alfa y Beta del Centauro, pero hay otras posibilidades. Pero lo que no cabe ninguna duda es de que el cielo debió de jugar un rol determinante en ese patrón de orientaciones. Y, por tanto, pensamos que las expectativas ahora de Menorca son mucho más sugerentes. Se ha cambiado, por ejemplo, en vez de ir con 32 monumentos individuales, como iba la propuesta anterior, se han definido un total de 9 zonas que recogen los monumentos más singulares de la isla. Pero no solo eso, también el paisaje y la asociación con el celaje, es decir, por ejemplo, los horizontes hacia el sur de las taulas despejados, lo cual también es importante preservar desde el punto de vista de la UNESCO, es decir, no solo el monumento en sí mismo, sino el entorno en que se sitúa, ¿no? Y, por supuesto, si lo importante es ver un asterismo en el sur, la visión hacia el sur es tan importante que se preserve como el propio monumento. Aquí tienen algunos de los elaborados monumentos, por supuesto se incluyen algunos talayots que dan el nombre a la candidatura. Talayots es como la palabra castellana atalaya y es el nombre que se le da a estas grandes estructuras turriformes que están esparcidas por toda la isla, hay centenares de ellas, solo las más singulares se incluirán en la lista de patrimonio y de hecho estamos buscando que entre las zonas a declarar y la zona buffer, la zona de protección, casi un tercio de la isla sea declarada Patrimonio Mundial en un plazo relativamente breve de tiempo. Ya sabemos que vamos a ser el candidato español en el año 2021. Es decir, que en septiembre del año que viene, si la COVID-19 lo permite, tendremos el proceso de evaluación que luego seguirá un proceso tremendamente elaborado más adelante, ¿no? Ya para terminar, me voy a centrar en una opción que es un futurible. Es un futurible, todavía no está promovida, pero pensamos que debe serlo. Y es el de las Santas Atlánticas, el de los dólmenes de la fachada atlántica de la península ibérica. Queremos que sea una nominación seriada y además internacional, porque en este caso incluirá territorios no solo en España, sino también en Portugal. Lo cual, por un lado, está bien, eso a la UNESCO le gusta, pero por otra parte también complica muchísimo las labores de gestión para llevar adelante una candidatura de este tipo. La zona donde mayormente se concentran estos monumentos es en el Alentejo portugués, pero los hay en toda la fachada atlántica, desde Galicia hasta el sur. Y son unas construcciones muy singulares. Tienen, para que se hagan una idea, en torno a 6.000 años. Y se han conservado excepcionalmente bien. También que algunas hoy en día se usan de cochiqueras para guardar los cochinos e incluso algunas se usan como capillas, es decir, como iglesias, para que vean lo estables que son estas construcciones. Y lo curioso es que se parecen muchísimo y se construyeron de la misma manera a lo largo de un periodo de casi 1000 años, ¿no? Están tan bien construidas que de hecho es relativamente fácil reconstruir las que se han caído. No hay más que reerigir las losas caídas y tienes el dolmen perfectamente reconstruido. Pues bien, este es el conjunto que queremos que sea declarado Patrimonio Mundial desde el punto de vista de la iniciativa astronómica. ¿Por qué? Porque en los últimos 25 años se han medido casi 2 centenares de estas santas. En particular, se ha medido la orientación de su eje de simetría y se ha conseguido probar
que todas, sin excepción, miran al orto solar en algún momento del año. Es decir, en torno a 180 antas o dólmenes de la fachada atlántica europea, más si sumamos los de Galicia, se orientan en un patrón claramente astronómico. Eso no puede ser casual. No hay ningún elemento del paisaje que obligue ese patrón de orientación. Y por tanto estamos convencidos que nos encontramos ante la prueba incontrovertida más antigua de un interés astronómico en la prehistoria. Es decir, el valor universal excepcional de este conjunto de dólmenes estaría probado de sobra. ¿Lo podemos probar de otra manera aparte de con las orientaciones? Pues bien, hay muy pocos elementos muebles en estos monumentos, pero hay algunos que se han encontrado que son conocidos como ídolos placa. Son ídolos hechos con placas de esquisto más o menos de este tamaño. Bueno, los hay más chiquititos, los hay más grandes, y que tienen decoraciones. Pues bien, en un análisis estadístico que hicimos hace algunos años, conseguimos probar que los patrones más repetidos en los ídolos placa eran patrones con números entre 12 y 13 y con números comprimidos entre 28 y 30. Es decir, el número de lunaciones en un año o el número de días en una lunación. Es decir, de alguna manera estamos convencidos que los constructores de estos monumentos observaban el cielo, observaban los movimientos del Sol y de la Luna, posiblemente con fines calendáricos. Nuestro sueño es seguir adelante, en particular en España. Bueno, nuestro sueño es promover esta candidatura en los próximos años, tanto en Portugal como en España, pero también promoverla en otros lugares. Por ejemplo, la montaña de Tindaya, en la isla de Fuerteventura, donde se conserva la colección de podomorfos, de huellas de pies piqueteadas en el suelo más grande del planeta, que tienen orientaciones astronómicas y topográficas constatadas, pero también en cualquier lugar, otro lugar del mundo. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde la astronomía, el paisaje y el patrimonio se integran de una forma tan mágica que es ineludible observarlos, apreciarlos y sobre todo conservarlos. Y no hay nada mejor para ello que la iniciativa Astronomía y Patrimonio Mundial. Por tanto, esperamos que en los próximos años podamos seguir trabajando en esta temática e ir promoviendo nuevos lugares en el marco de la UNESCO y, por supuesto, también de la Unión Astronómica Internacional, para que la astronomía se convierta en un referente cultural en todos aquellos lugares del mundo en que podamos promoverlo. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que les quería contar. Espero que lo hayan disfrutado. ¿No? Muy magnífico, muy bien, muy interesante. Además, para gente como yo es realmente una sorpresa conocer todos estos elementos. Tenemos un par de preguntas y una de las preguntas es que ¿cómo logran incorporar a toda la sociedad a estos proyectos de manera importante? ¿Cómo logran hacer esa incorporación? Recuerda el caso de la Estrella Cervantes. Esta es una pregunta de Beatriz García. Bueno, la Estrella Cervantes, yo estuve involucrado en ello y la promoción involucró a muchísimas sociedades astronómicas amateur de todo el país. Pero quizá la candidatura que mejor conozco, que es la de Gran Canaria, pues costó mucho esfuerzo. O sea, primero hubo que convencer a los políticos de que merecía la pena. Eso fue fundamental. Y una vez estuvieron convencidos, nos apoyaron como una piña. Eso sí es cierto. Luego hubo que formar un equipo multidisciplinar de todos los especialistas que fueran reconociendo cada uno de los valores intrínsecos de la candidatura. Yo jugué mi papel junto a Clive Ruggles desde el punto de vista astronómico, pero tan importante como la astronomía fue la arqueología, fue el arte rupestre, fueron los geólogos. Luego, por supuesto, y esto a la UNESCO le interesa mucho, es la participación popular. El área del bien cultural cubre
en 3 municipios de Gran Canaria, que son Tejeda, Artenara y Gáldar. Y fue importantísimo convencer primero a los políticos y luego a la sociedad de esos municipios para que se involucrara de alguna manera. Por ejemplo, se involucraron los pastores de 2 formas. Por un lado, a través de los estudios etnoastronómicos que hicimos, conseguimos descubrir el riquísimo patrimonio etnoastronómico que se recogía en el área de la candidatura. Y por otra parte, a través de la transhumancia. Por ejemplo, todavía recuerdo la cara de alucine de la evaluadora cuando la llevamos, cuando de pronto se bajó de la guagua y se encontró en medio de un rebaño formidable de ovejas que estaba en ese momento trashumando las cumbres desde el interior del área declarada Patrimonio Mundial hacia el exterior. Se fue caminando con los pastores, es decir, yo creo que si hasta ese momento habíamos tenido alguna duda, en ese momento ella ya se abrió por completo, ¿no? Fue muy cuidadosa, fue muy escrupulosa, en ningún momento mostró nada, pero desde luego cuando llegamos a París en el mes de noviembre a defender la candidatura, la gente estaba por la labor y se notaba. ¿Por qué? Pues porque se habían involucrado los políticos, se habían involucrado los científicos, se había involucrado la gente, y eso es quizá lo más importante. No fue fácil, costó años, pero se consiguió. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas más por lo pronto. Dice que tu comentario, ¿cuándo fue que los astrónomos profesionales se involucraron en temas de arqueoastronomía? Uf, esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Sería de aquellas de me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Esa pregunta, generalmente los primeros grandes arqueoastrónomos, hubo una temporada en el primer arqueoastrónomo de la historia es Sir Norman Lockyer, el fundador de la revista Nature y descubridor del helio en las líneas de Fraunhofer en el Sol, para que se hagan una idea, ¿no? Fue el primero que hizo trabajo de campo sistemático en Egipto. Los egiptólogos aceptaron muy mal su trabajo. De hecho, la arqueoastronomía egipcia durmió el sueño de los justos durante casi un siglo, ¿no? Pero luego los grandes que aparecieron a finales, en las últimas décadas del siglo pasado, Anthony Aveni, Clyde Ravels, Michael Hosking, todos ellos procedían de las ciencias naturales. Uno era astrónomo, el otro era matemático dedicado a la historia de la ciencia, otro, Aveni, también era astrónomo, pero todos cambiaron rápidamente su epistemología, cambiaron rápidamente de paradigma y se empezaron a dedicar a las ciencias sociales. Ese es un poco también mi ejemplo. Mis circunstancias personales son curiosas en ese sentido, porque yo no he dejado de hacer astrofísica hasta prácticamente antes de ayer. O sea, todavía a finales de 2018 publiqué un handbook de exoplanetas con la editorial Springer. Y no es una transición fácil, sobre todo porque te llueven tortas de los dos lados. O sea, te llueven tortas del lado astronómico porque dicen eso que estás haciendo no tiene importancia, o te estás paseando con una brújula, he llegado a escuchar de algunos de mis compañeros, ¿no? O del otro lado, es muy difícil convencer a los arqueólogos y a los historiadores de que el trabajo que hacemos es también fundamental para ellos. En eso, por ejemplo, la labor de César González es fundamental, porque es el primer astrofísico con una tesis en astrofísica que ha acabado integrándose en un instituto de ciencias del patrimonio. O sea, yo no he dejado de ser astrónomo en ningún momento. César ya ha dado el salto por completo a astrónomo cultural, ¿no? Yo todavía tengo algo de astrofísico. Es decir, no es fácil, no es un trabajo fácil y sobre todo es complicado para las nuevas generaciones. Es decir, ya tenemos las primeras tesis en departamentos de astrofísica leídas en arqueoastronomía. Bueno, en México hace mucho tiempo que ustedes las tienen. Lo que pasa es que están centradas sobre todo en el INAH. O sea, la mayor parte de los astrónomos culturales mexicanos no son astrónomos.
proceden del campo de la antropología. Pero en Europa todavía se da ese otro paradigma, ¿no? Y para los jóvenes es complicado, pero vamos avanzando y esperamos avanzar más todavía. Definitivamente es muy complicado porque los lugares donde la evaluación se pone muy complicada para ese tipo de... Tengo aquí, bueno, se puede ahí elaborar mucho, pero tengo muchas preguntas. Hay aquí varias preguntas. Una de Néstor Camino. ¿Hay alguna vinculación entre las culturas que realizaron los diferentes sitios en España y las islas? Muy bonita esa pregunta. De hecho, todavía me acuerdo, Juan, junto con Néstor, cuando descubrimos un almogarén en el norte de la isla de Tenerife, que yo no conocía. Lo descubrimos juntos. La respuesta a eso es no. O sea, las culturas aborígenes canarias eran culturas bereberes, paleobereberes, eran culturas amazigues procedentes del norte de África. De eso no nos cabe ninguna duda. El problema es que, claro, la interacción entre los dos lados del estrecho ha sido tan grande a lo largo de la historia, pues fíjense, para que se hagan una idea, por ejemplo, mi cromosoma Y es de un haplotipo genético que solo se da en un 5% de la población de la península ibérica, yo soy peninsular en origen, y que se daba en el 30% de la población aborigen canaria. Es decir, yo soy más guanche que muchos de los que aquí se dicen guanches a sí mismos, ¿no? Muy bien. Entonces es complicado, pero desde luego a nivel cultural no cabe ninguna duda de que el origen es de... Es que me acaban de... Vale, ya, aclarado. Que el origen es de esto, del norte de África, de culturas de tradición amazigh. Muy bien. Aquí hay otra pregunta de Beatriz que pregunta o pide que comentaras el trabajo de acercamiento a la gente, el conocimiento ancestral que no se conserva más que en la tradición oral. Eso es muy importante. Bueno, en Argentina hay equipos, por ejemplo, el equipo de Cecilia, Alejandro y Sixto en Buenos Aires, que están haciendo una labor muy importante para el estudio de los pueblos originarios de lo que es el territorio argentino actual. Yo puedo hablar de mi propio trabajo en el archipiélago, ¿no? En el año 2001 publicamos un libro que se llamaba El cielo de los magos, que por cierto acaba de ser publicado justo esta semana. La segunda edición acaba de ver la luz justo esta semana, donde estudiábamos las tradiciones astronómicas del campesinado canario. Y entrevistamos a casi 40 viejitos y viejitas de 5 islas, ¿no? Y descubrimos cosas interesantísimas que nos fascinaron, que nunca nos las hubiéramos esperado, ¿no? Como el uso de las Pléyades para plantar, como el uso de las Pléyades para hacer la siega, como el uso de la estrella Venus o el planeta Venus, que ellos ya llaman el Venus o la estrella Venus, como predictor de las lluvias. Una tradición que por lo visto también se da en México. No la hemos encontrado en la península ibérica, por lo cual pensamos que posiblemente sea una herencia de la tradición aborigen, anterior a la colonización europea. Es decir, el estudio de las sociedades vivas depara siempre sorpresas extraordinarias y en muchas ocasiones son útiles para explicar el pasado. O sea, por ejemplo, las tradiciones de los mayas actuales pueden servir para explicar los patrones de orientación que se encuentran en las ciudades mayas del periodo clásico y preclásico. Claro. Y me imagino que eso mismo se puede buscar y repetir en otros lugares del mundo donde las culturas tradicionales de alguna manera han pervivido. Por supuesto. Han sobrevivido, ¿no? Hay otros lugares donde la obliteración ha sido total y absoluta, ¿no? Claro. Tengo un par de preguntas más y más las que yo tengo personales, pero de Beatriz García, ¿qué pasos recomendarías para poder postular a un sitio arqueológico para que sea nombrado Patrimonio de la Humanidad?
¿Qué hacer y no hacer? Dice que la pregunta... Bueno, los sitios arqueológicos, si son excepcionales, es decir, yo qué sé, Machu Picchu, ya su valor en sí mismo intrínseco juega a su favor para ser declarado Patrimonio Mundial. La astronomía entra en juego en aquellos lugares donde puede jugar un rol de apoyo excepcional a la candidatura, ¿no? Como por ejemplo ocurrió en Risco Caído en la isla de Gran Canaria, como ocurrió en los dólmenes de Antequera, en los casos que yo conozco, o como ocurrirá en Chanquillo, en caso de que sea declarado Patrimonio Mundial. La parte astronómica jugará un rol muy importante. Por ejemplo, Caral ya es patrimonio de la humanidad. Por tanto, los trabajos que hemos hecho de astronomía o los que hicimos en Egipto pueden ser importantes para revalorizar esos lugares, pero no son determinantes en la declaración de Patrimonio Mundial. Por tanto, hay que valorar, hay que hacer una valoración y también hay que ser muy cuidadoso. Se han presentado candidaturas que se han caído por su peso, ¿no? De lugares, no voy a mencionar ninguna por no, pero conozco varias donde se postularon ideas astronómicas que son casi piramidológicas, ¿no? O sea, muy poco fundamentadas, ni basadas en tradiciones anteriores, ni basadas, por ejemplo, en peso estadístico, que ocurre en muchos de los lugares analizados, ¿no? Tienes una muestra elevada de monumentos, como en el caso de las Santas Alentejanas, y es la estadística la que te demuestra el valor excepcional de ese conjunto de monumentos, ¿no? Entonces, pues bueno, es cuestión de identificarlo, plantear la posibilidad y buscar el equipo adecuado para llevar adelante la candidatura. Y ese tercer punto quizás es el más importante de todos. O sea, el quién es casi tan importante como el qué y el cómo. Aquí, por ejemplo, en Gran Canaria y en Menorca hemos tenido una suerte tremenda con el coordinador. El coordinador no es arqueólogo, ni siquiera es astrónomo, tiene formación matemática, pero es una persona con unas habilidades tremendas. Para que se hagan una idea, es el padre de la declaración Starlight, que supongo que muchos de ustedes conocerán, ¿no? Pues bien, él ha sido quien ha liderado las candidaturas de Risco Caído y quien está liderando ahora la de Menorca. Es decir, si son capaces de identificar algún sitio, encuentren a la persona y tendrán un 60 o un 70% del trabajo hecho. Muy bien, muy buena respuesta. Tengo más preguntas. Aquí Durruti Jesús de Alba quiere, además de decir que ha estado muy buena la sesión, ¿hay propuestas relativas a observatorios de los siglos XVII y XIX, por ejemplo? Sí, la actual presidenta de la Comisión CC4 de Patrimonio Mundial y Astronomía de la IAU, Gudrun Waldschmidt, está precisamente centrada en eso. O sea, está estudiando los observatorios del mundo de ese periodo, del periodo de los inicios de la astronomía, para ver si se puede plantear una candidatura seria y organizada para promover posiblemente un bien seriado que encima además en este caso sería multinacional. O sea, no solo transnacional, sino multinacional, porque agruparía a diferentes emplazamientos. No sé en qué estado está actualmente la candidatura, pero sé que ella lo está promoviendo. Muy bien, aquí tenemos más preguntas. Bueno, en realidad son felicitaciones. Yo tengo una pregunta antes de las felicitaciones. Mencionaste en Menorca, en el título decía que en Menorca los monumentos son de 7 piedras. ¿Son de 7 piedras todos? No en Menorca, en las Santas Alentejanas. Bueno, pues... Los dólmenes están construidos, tienen una piedra que se llama de cabecera y luego tienen 3 piedras que se apoyan sobre la anterior para formar una cámara de 7 piedras. Luego la de cobertura, un corredor de acceso y luego el monumento se completaba con un túmulo de tierra y rocalla. Como tienen 6.000 años, pues los túmulos de tierra y rocalla se han perdido.
pero las 7 losas de granito de la cámara y muchas de las del corredor todavía se conservan in situ en la mayor parte de los monumentos. Es decir, es sorprendente cómo el campesinado los ha mantenido, o sea, incluso los ha reciclado, es alucinante. Bueno, no, lo que me maravilla es cómo sigue, la estructura es la misma de 7 piedras. O sea, es por que más de 1000 años. por más de 1000 años, ¿cómo logran eso? Porque no es fácil, o no sé si sea No lo sabemos. estructura estable mecánicamente, bueno. Debió ser un conocimiento ancestral que se fueron pasando de padres a hijos, porque se construyeron antas de ese tipo a lo largo de más de 600 kilómetros, ¿no? En la costa atlántica, desde Galicia hasta el sur del Alentejo portugués, ¿no? Y los patrones se repiten, es absolutamente sorprendente. O sea, o bien se construyeron todas en un periodo muy breve, que también podría ser posible, pero no lo creemos. O sea, creo que pensamos que debió haber cuadrillas de gente que se iban pasando el conocimiento, algo parecido a las cuadrillas que construían las catedrales. Las catedrales románicas, las iglesias románicas y luego las catedrales góticas, ¿no? Que eran maestros canteros, de donde surge la masonería, que se iban desplazando de un lugar a otro para construir catedrales. Eso está muy bien analizado en una novela muy famosa de Ken Follett que se llama Los Pilares de la Tierra. De esos grupos, pues yo pienso que debió ser un grupo de maestros canteros que se iban desplazando y construyendo dólmenes en aquellos lugares donde la gente los necesitaba. No parecen obras de un grupo de pastores. No, porque las piedras son bastante grandes, o sea, no son ligeras. Las piedras, hay algunas en la Anta Grande de San Bujeiro, las piedras tienen 6 metros de altura. Hay otros comentarios, dice todos estos, Nicolás Mafione dice que todos estos sitios de riqueza científica cultural se pueden visitar como parte de iniciativas de astroturismo, por ejemplo. Es una pregunta. O como pasa a veces que los contingentes no pueden acceder porque pueden perjudicarlos. ¿Cuál es tu experiencia? Eso es cierto. Por ejemplo, ahora mismo la cueva de Risco Caído en Gran Canaria, como su nombre indica, Risco Caído se llama así porque estuvo habitado hasta hace un siglo y medio y literalmente el risco se cayó. El lugar antiguo parece que era Artevigua, ¿no? Que aparece en las crónicas de la conquista, ¿no? Entonces es un lugar protegido y solo van grupos muy pequeños. Entonces lo que se ha hecho, por ejemplo, que es que en Artenara, en el pueblo, en la cabeza del municipio, en el casco del municipio, se ha construido una réplica idéntica. Una réplica idéntica y además se ha reproducido el efecto de luces y sombras que se observa dentro del monumento original. Y la verdad es que lo han conseguido, lo han hecho muy bien. Lo vi este verano, que fuimos a Gran Canaria para escapar un poco al menos ir a otra isla, ¿no? Para escapar del confinamiento, y es muy bueno, está muy bien hecho. Entonces esa es una manera un poco de salvar esa dicotomía entre protección y la necesidad que hay de comunicar al público, de enseñar al público estos bienes culturales, ¿no? Definitivamente. Bueno, nos has enriquecido mucho esta sesión, ha sido fantástica. Tengo muchos agradecimientos aquí en el chat y los míos personales porque realmente es extraordinario tu trabajo. Tenemos el tiempo limitado, nos dijo Beatriz, y entonces agradecemos mucho la organización de Beatriz y sus colaboradores. Muchas gracias a todos, de verdad. Ha sido un placer estar aquí esta noche. Los agradecidos somos nosotros. Las preguntas del chat, Juan, te las vamos a enviar porque desearíamos tener las respuestas por escrito para los proceedings. Así que, bueno, por mi parte nada más. Solo agradecimientos a todos y pedirles que si quieren que saquemos una foto de grupo, que es lo que estamos haciendo en estas charlas, prendan las cámaras. Creo que todos están habilitados. Sí, ya veo que las están encendiendo. Tan rápido como puedan, porque en unos 5 minutos tenemos que entregar la oficina, pero prendan sus cámaras, vamos a hacerlo rápido
y dejarlo, bueno, como un recuerdo de estos encuentros que tal vez no terminen, que se transformen en híbridos, probablemente con gente presente y gente a distancia, pero que evidentemente han permitido que personas que no iban a llegar a la Argentina en esta semana nos estén acompañando. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, voy a sacar algunas imágenes así genéricas de los que están presentes y con sus cámaras encendidas. A ver, Mónica, ponete, Mónica Borrallos, que se estaba ahí arreglando. Sí. Y Nicoleta se acaba de encender. Ahora ya no tiene la luz cenital que tenía antes. Ay, a ver, Nicoleta, espera que debe estar en mi otra pantalla. Ahora está casi en la sombra, por favor. Ahora se te empieza a ver. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya está, ya he capturado las pantallas y vamos a armar algún collage. Espero que antes del fin de este simposio. Muchas gracias a todos. Juan, ¿querés tener, Juan, Silvia, la última palabra, por favor? Pues ha sido un privilegio escuchar a Juan. Eso creo. Sí, muchísimas gracias. Fue una charla fantástica. Me alegro que les gustase. El placer ha sido mío. Muy bien. Gracias, un abrazo. Un abrazo a todos. Nos vemos, hola César. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana de Argentina para el día, bueno, estándar del simposio de la IAU sobre educación y legado de la astronomía en esta era de los grandes datos. Muchas gracias.